Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Vamos a entrar a la palabra y hoy les quiero anunciar que hemos llegado al final de nuestra serie. Sí, pero como nosotros sabemos que con el Señor lo mejor está por venir, entonces nos emocionamos porque si esta estuvo buena, la próxima va a estar mejor. Y de hecho, la nueva serie arranca con lo que estamos celebrando este mes. ¿Qué estamos celebrando en el mes de marzo nosotros? 11 años de nuestra iglesia Full Life. Date un fuerte aplauso y wow, 11 añitos. Y vamos a tener a lo largo de estos 11 años, vamos a estar celebrando. La idea es que tú invites personas, van a ser prédicas bastante evangelísticas, donde ellos van a poder conocer del Señor, donde les vamos a contar por qué nosotros hacemos la diferencia. ¿Tú crees que en Full Life hacemos la diferencia? Entonces te animo a que invites a muchas personas, cuéntales que vamos a estar de fiesta todo este mes. Y bueno, volviendo otra vez, estamos al final de nuestra serie y en esta serie de la gloria de Dios, Dios nos ha venido hablando de cómo el 2024 es un año en que veremos su gloria. Y la gloria de Dios es la grandeza de Dios, cuando la grandeza de Dios se hace visible. Cuando nosotros decimos vi la gloria de Dios, no es que Dios se haya hecho grande, Él ya es grande, es que Dios dejó ver su grandeza en una situación. Y Dios nos ha hablado como en el 2024, cosas que estaban en sepulcros, enterradas, muertas, olvidadas, que creíamos que eran imposibles, Él las va a sacar y las va a llamar a la vida. Ya hemos escuchado muchos testimonios de personas que me cuentan, pastor, viví esta sanidad, esta situación migratoria que no tenía solución, mira cómo Dios abrió las puertas. Ha sido el año en que más testimonios me han llegado de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Cosas que parecían imposibles están ocurriendo. Yo creo que es un año en el que vamos a ver el favor de Dios de una manera increíble y tú vas a ser parte de esto. Ahora, una de las formas en que nosotros vemos la gloria de Dios es cuando Él cambia una dificultad y la convierte en bendición. Porque en medio de la dificultad es cuando más valoramos las bendiciones de Dios. Es como la luz. Todos nosotros disfrutamos de luz, pero cuando tú tienes que pasar por oscuridad, tú sí que la disfrutas. O sea, dime cuando se va la luz en la casa y tú estás a oscuras y de pronto llega la luz y la emoción que le da a uno por algo que normalmente nosotros no celebramos, pero en el momento que llega es como que uno le dan ganas de salir corriendo y abrazar al de la FPL y decirle gracias por lo que hiciste. Bueno, igual cuando nosotros pasamos por dificultades, si Dios resuelve la dificultad y convierte una tragedia en una bendición, nosotros como que decimos, Señor, gracias, a pesar de que Él hace sus milagros todos los días. Los valoramos más cuando nosotros realmente los necesitamos. Y vamos a estar leyendo una historia que narra Segunda de Reyes 6:24. Para los que nada más leen la Biblia cuando vienen a la iglesia, tú sabes que sí, ¿ok? Esta historia está increíble, pero no tan increíble como otras que te están esperando a que vayas y lees la Biblia todos los días de tu vida. Lee la Biblia todos los días de tu vida. Hay algunos que cuando uno dice, no, Dios me dijo, dicen, ¿y usted y cómo le dijo? ¿Y cómo se escucha la voz de Dios? Tienes que ir a la Biblia. A medida que tú vas orando y leyendo la Biblia, se te va despertando ese sentido y tú empiezas a escuchar la voz de Dios. Si tú no practicas algo, nunca lo vas a aprender. Tú tienes que orar y leer la Biblia y vas a empezar a escuchar la voz de Dios de una manera supremamente clara. Pero vamos, Segunda Reyes 6:24 nos dice: algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. Quiero ponerte en contexto para continuar. El pueblo de Israel en este momento se ha dividido en dos. Por un lado está Judá, que está siendo el rey de Judá, es justamente la raíz de David, viene siendo descendencia de David, pero por otro lado están 10 tribus que ahora se llaman Israel y la capital es Samaria. Debido a que el rey nunca quiso que el pueblo se fuera a volver para Judá, lo que hizo fue que levantó altares paganos y eso llevó al pueblo a desviarse de Dios y empezar a levantarse o a hacerse ídolos, lo cual trajo una gran desgracia sobre Israel. Ese es el contexto en el que estamos hablando de Samaria, a causa de los pecados del rey del pueblo. Entonces eso los metió a ellos en calamidades, donde ahora un ejército enemigo vino, los sitió. La forma que los sitiaban era que rodeaban la ciudad amurallada, cerraban, o sea, impedían la entrada de cualquier suministro. Entonces la ciudad empezaba a pasar hambre hasta que decidían salir, rendirse, y ahí era cuando los acababan. Entonces dice:
movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad. A tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 siclos de plata y un cuarto de cab de estiércol de paloma, 5 siclos. Entonces, no sé el hambre que tú puedas tener en este momento, porque yo sé que hay algunas mujeres que entran muy espirituales y cuando salen se transforman, ¿no? Y el esposo le dio por saludar a todo el mundo en ese momento y usted dice, tengo hambre. No importa el hambre que tú puedas tener, nunca has tenido tanto hambre como para ver una cabeza de burro y decir, uy, ¿quién hiciera sopa de eso? Ni tampoco como para ver popó de paloma y decir, uy, unos nuggetsitos de popó de paloma. Y ese era el hambre que estaba enfrentando Samaria en ese entonces, donde se estaba vendiendo una cabeza de burro como alimento y la gente se la peleaba para comprarla, y también el estiércol de paloma. Y dice, un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó, sálvenos mi señor y rey. Uno podría decir, ya llegamos al colmo porque ya se está vendiendo la cabeza de burro, el estiércol de paloma. ¿Qué más podría llegar a pasar? Pues bueno, dice, sálvenos mi señor y rey. Si el Señor no te salva, respondió el rey, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa? Ella se quejó. Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que no lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido. Eso ya es hambre, ¿o no? Si uno creía que esto es mucho hambre, ya pensar en eso ya es como hay locura del hambre que se está viviendo. Usted se da cuenta que la queja de la mujer no es, esa mujer se quiere comer mi hijo. La queja es, ya nos comimos el mío, quedó sabroso, ¿para qué? Pero ahora esta desgraciada no quiere entregar el de ella y yo tengo hambre. Y este era el nivel de locura que estaban viviendo estas personas, la desesperación que ellos estaban enfrentando. Y continúa diciendo, al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. Que Dios me castigue sin piedad, exclamó el rey, si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. ¿Absurdo o no? ¿Qué tenía que ver el profeta? ¿Qué tenía que ver el profeta? ¿Qué tiene que ver que tú estés pasando por una situación difícil y ahora la culpa es del pastor y de los líderes? Es que cortémosle la cabeza al pastor. ¿Qué tiene que ver el profeta para que viviendo esa situación, esté pensando, oiga, matemos al profeta? Y continúa diciendo, mientras Eliseo se encontraba en su casa, sentado con los jefes, el rey le envió un mensajero. Antes de que éste llegara, Eliseo le dijo a los jefes, ahora van a ver cómo ese asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atranquen la puerta para que no entre. No se oyen los pasos de su señor detrás de él. No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo, esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él? Bueno, en el día de hoy decidí salirme de la sana doctrina, así que esta prédica tiene 4 puntos. ¿Ok? ¿Me perdonan el punto extra o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos salimos un poquitico todos de la sana doctrina? ¿Sí? 3 y un poquitico afuera de la sana doctrina. Entonces, punto número 1, no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Porque hay muchos que cuando empiezan a vivir situaciones difíciles, lo que primero se voltean a hacer es, esto fue, y tú andas ignorando a Dios y ahora lo vas a culpar. Andas viviendo lejos de Dios y ahora lo culpas. Lo más absurdo es cuando ocurre una calamidad en este mundo y los ateos, los incrédulos, los que viven de una manera indigna, los que ni siquiera tienen en cuenta a Dios, llegan y dicen, si Dios existe, ¿por qué ocurre eso? No seamos descarados.
El mundo viene ignorando a Dios, se le saca de las escuelas, se le saca de las familias, se le saca de los niños, se le saca de la Constitución, se le saca de las leyes, se le saca del gobierno, porque entonces si los pastores hablan de gobierno, ay no, en la iglesia no se va a hablar de eso. El que diga eso es porque nunca ha leído la Biblia, porque la Biblia tiene todo que ver con gobierno. Y tiene que ver con que si gobernamos a la manera de Dios hay bendición y prosperan los países. Pero si no se gobierna a la manera de Dios hay calamidad. Entonces, cuando se está diciendo que en las iglesias no se debe hablar de gobierno, déjame decirte que el diablo está detrás de eso. El diablo está detrás de todo aquello que nosotros queremos sacar a Dios para que Él no gobierne. Y te voy a decir esto porque vamos a entrar, estamos en año de elecciones. Y tú no votas, ay, por el que me soluciona la situación migratoria, que además nunca te la han solucionado. Tú votas por aquel cuya agenda se alinea a la palabra de Dios. No votamos personas, votamos por agendas. ¿Ok? Cerremos capítulo. Pero lo más absurdo es personas que viven ignorando a Dios, rebeldes contra Dios, haciendo lo contrario de lo que Dios dice, pero todavía cuando ocurre lo malo, culpan a Dios. Si este mundo ignora a Dios, ¿cómo puede reclamarle a Dios? Ahora, los versículos leídos nos están mostrando la desesperación de Samaria a causa del asedio. Las personas están tan desesperadas que cuando salen al mercado se está vendiendo una cabeza de asno y tu pastor hizo digamos a lo que se está vendiendo, ¿cuánto sería al día de hoy? Teniendo en cuenta cuánto es un ciclo y el valor de la plata. Ahora, lo que se está vendiendo una cabeza de asno para hacer una deliciosa una sopa de asno era por más de $20,000. Mira el nivel de hambre. Para que una cabeza de asno costara más de $20,000 para poder comer. Entonces tú llegabas en ese momento al mercado y decías, ¿qué tiene hoy? No, una cabeza de asno. ¿Cuánto? $23,000. Uy, pero no me alcanza, ¿no tiene algo más barato? Sí, claro que sí. Tengo popó de paloma. ¿Y a cuánto? $1,200. Oye, y tú te quejas por los precios de hoy en día. Pero todo esto era para ser usado como alimento. Ahora, no sé si tú sepas, pero ni el asno ni el popó de paloma son alimentos apropiados. Pero la hambruna era tan grave que las personas estaban buscando llenarse el estómago de cualquier manera. Ahora, el rey está abrumado porque no solamente esto está ocurriendo, no, ahora también está ocurriendo que las mujeres se están comiendo a sus hijos. Y están peleándose por comérselas de las demás. Así que se rasga las vestiduras, que en la cultura judía en este tiempo significaba hacer visible el dolor y la angustia y una indignación extrema. Pero el rey, después de hacer esto, empieza a culpar a Dios en lugar de responsabilizarse, que es la evidencia de un pecador que no está arrepentido. Mira, si tú eres de los que al pecar y provocar la calamidad sobre tu vida empiezas a culpar a otros, tú eres un descarado. Y te lo voy a dejar ahí saborear un ratico. Porque hay algunos que le son infieles a la esposa. Se les sorprende, pero la culpa es de la esposa que les fue fiel. El pecado jamás es justificable. Hay algunos que los cogen robando y dicen, ay, pero es que me pagaban muy poco. No seas descarado. Deja de culpar a otros del mal que tú estás haciendo y de la calamidad que tú estás provocando. El pecado jamás es justificable. Y esta fue la actitud del rey. El rey había ignorado a Dios, había hecho todo lo que Dios le había advertido que no hiciera, estaba adorando a otros dioses, estaba haciendo ídolos, estaba usando del pobre, del huérfano, de la viuda, estaba haciendo todas estas cosas, estaba descarriando al pueblo. Y ocurrió todo lo que Dios le había advertido que iba a ocurrir. Y cuando ocurre se voltea y dice, es culpa de Dios. Mira, Dios a través de la Biblia, a través de los profetas, a través de todo nos instruye a cómo prosperar y evitar calamidades. Pero el rey y el pueblo habían hecho caso omiso a la palabra de Dios, vivieron como quisieron, provocando lo que estaban viviendo.
Y la actitud que está teniendo no es diferente a la de muchas personas que culpan a Dios de lo que les pasa a pesar de que andan ignorando a Dios, desobedecen la palabra y desobedecen la moral que Dios ha establecido. No esperes que te ocurra lo bueno cuando tú haces lo malo. No esperes obtener bendición cuando tú ignoras a Dios y vives sin obedecerlo. No culpes a Dios si tú no lo has seguido ni le has obedecido. Mira, Dios no creó un mundo donde hay muerte, enfermedad y pobreza. Y lo digo porque hay muchos que dicen, no, si Dios existe, entonces ¿por qué hay muerte? ¿Por qué hay hambre? Mira, ¿tú sabes que en el mundo hay suficiente alimento como para que nadie pase hambre? Lo que pasa es que el hombre lo ha administrado mal. Ha decidido que es mejor que a algunos les sobre, aunque a otros les falte. Es la administración del hombre. Pero cuando nosotros miramos cómo Dios creó el mundo y nos vamos a Génesis, nos damos cuenta que puso al hombre y la mujer con toda la abundancia. Pero después vino el diablo y le dijo, mira, hay un mejor camino, que es no obedecer a Dios, sino ser tú tu propio Dios, tu propio proveedor. Y no le tienes que rendir cuentas a Él, no tienes que tener en cuenta nada de lo que Él te dice. Y el hombre y la mujer aceptaron, comieron del fruto prohibido, y a causa de eso sacaron a Dios y entró muerte, pobreza, destrucción y todo lo que tú y yo vivimos. No podemos jamás, cuando se vive una enfermedad, culpar a Dios. Porque la enfermedad no es culpa de Dios, es culpa de nosotros como seres humanos que hemos decidido sacar a Dios de su propia creación. El hombre fue el que eligió estar sin Dios y el que provocó todo lo malo que pasa en este mundo. Y no es algo que ocurrió en el pasado, sigue ocurriendo. Porque el ser humano sigue sin obedecer a Dios, el no hacer nosotros dioses. Se sigue desobedeciendo a Dios cuando se establece el orden de la familia. Es que es absurdo que la humanidad estemos discutiendo cuál es el verdadero orden de la familia cuando Dios ya lo estableció. Pero personas que dicen, no, pero me parece más noble. ¿Qué te parece más noble? Dios ya lo estableció, no, punto final. El hombre todavía sigue desobedeciendo a Dios en el uso de su sexualidad y tiene argumentos en la forma que debemos amar a los demás, en la crianza de los hijos. O sea, tú no esperes que tus hijos les vaya a ir bien cuando tú llevas ignorando a Dios en cómo criarlos desde el principio, simplemente porque no estás de acuerdo en lo que Él dice que cómo se tienen que criar, porque tú prefieres seguir una influencer que es psicóloga, pero tiene 200,000 seguidores, que te dice a ti que los niños y un montón de barbaridades que son contrarios a la palabra de Dios. Es absurdo cuando yo veo esas páginas de influencers no creyentes que están mandando sus propias ideologías y seguidas por los cristianos. Que de hecho no sigas, porque cuando otro cristiano ve que tú le sigues, dice, ay, tú debes ser buena y tú estás siendo de tropiezo. No sigas a esas personas, no te llenes de basura. Personas que siguen ni una palmadita más, porque es la influencer que nos dice que a los niños no se les puede dar ni una palmadita. Cuando la Biblia dice, ¿sabes qué? Dales vara. Ay, no, pero es que eso es sádico. No dice que le saca el mal, purga el mal, que usted le ahorra el infierno. Yo a mis hijos les doy varios, usted viera cómo son de educaditos. Viera cómo son de educaditos. Bueno, no se hace como un acto de agresión. Nunca se da con rabia. De hecho, si usted tiene rabia, usted la puede anunciar, pero usted espera hasta calmarse y usted la da. Pero otro dice, no, eso es sádico. Ok, entonces siga el consejo de una palmadita, pero después no reclame la bendición de Dios cuando usted no sirve a Dios. Cuando sus hijos crezcan como criminales, no diga, ay Dios, ¿por qué me lo mandaste criminal? Instruye al niño en el camino correcto y a donde viejo no se apartará de él. Tú no puedes ignorar a Dios y reclamar las bendiciones de Dios. No puedes hacer lo malo y esperar lo bueno. Porque los planes de Dios siempre son buenos, pero no llegamos a ellos si lo ignoramos. Mira, cuando leemos en Apocalipsis los planes que Dios tiene para el nuevo cielo y la nueva tierra, que está reservada para los hijos de Dios, que son los que nos arrepentimos de nuestros pecados y los que nos sometemos a Jesús. ¿Sí? Porque algunos dicen, ay, ¿cómo así? Entonces si yo no recibo a Jesús, entonces me voy para el infierno. Si no quieres estar con Dios en esta vida, Él no te va a obligar a estar con Él en la eternidad. Pero hay algunos que quieren
Estar lejos de Dios en esta vida temporal, pero pasar con una eternidad, es como contrario, ¿no? No. El nuevo cielo y la nueva tierra es para los que dicen, ¿saben qué, Señor? Yo sí quiero estar contigo. ¿Y sabes cómo es? Leámosla. Apocalipsis 21:4 dice, Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Allá el pan no engorda. La lechuga sí, imagínese uno todo. No, sáqueme la lechuga que estoy a dieta. Uy, rico, ¿sí o no? Métame el harto chicharrón porque tengo que bajar de peso. Gloria a Dios, ahora sí se convirtieron todos, ¿no? No culpes a Dios, busca la ayuda de Dios. Lo que nos lleva al punto número 2. A pesar de que no es la culpa de Dios, Él tiene un plan de salvación. Y ahí está, porque algunos dijeron, bueno, hoy entendí que yo me metí en esta situación por no seguir a Dios, que yo provoqué esta calamidad por cabezón. Y de pronto están diciendo, entonces, ¿qué? ¿Ya me fregué? No. A pesar de que no llegaste a donde llegaste por seguir a Dios, sí vas a salir de allá si tú lo sigues. A pesar de que no es tu culpa, a pesar de que no es la culpa de Dios, lo que tú provocaste, Él tiene un plan para sacarte de ahí si tú decides seguirlo. Segunda de Reyes 7:1, recordemos que el mensajero fue enviado por el rey a matar a Eliseo. O sea, ni siquiera iba con buenas intenciones, pero dice, Eliseo le contestó, oigan la palabra del Señor que dice así, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse un seah de harina refinada con un siclo de plata y hasta 2 seahs de cebada por un mismo precio. Este hombre viene a matar al profeta y el profeta responde dándole una promesa de salvación. No tienes que merecerlo, pero sí tienes que creerlo. Dios no te pide ser perfecto, Dios te pide que tú le creas. Y continúa diciendo, el ayudante personal del rey respondió al hombre de Dios, no me digas, aun si el Señor abriera las compuertas del cielo, no podría suceder tal cosa. ¿Y qué tan grave es cuando Dios nos dice algo y nosotros no le creemos? Es llamar a Dios mentiroso. Y Jesús aguantó muchas cosas. Él cuando le trajeron la mujer que fue sorprendida en adulterio, le habló con amor, la afirmó, le amó. Ay, para cuando le venían sus discípulos con incredulidad, ¿cómo respondía? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes, hombres de poca fe? Y dice, ¿por qué a Dios le molesta tanto la incredulidad? Porque cuando tú no le crees a Dios, tú lo llamas mentiroso. Si yo te dijera, hoy, después del servicio, empanada gratis para todos, y alguno de ustedes dijera, eso es puro cuento. ¿De cuál empanada? Gratis, este no da gratis nada. ¿Tú qué me estarías llamando a mí? Mentiroso. Y yo, ¿sabes qué? Para todos menos para ti, por llamarme mentiroso. Ahora, aclaro, no hay empanada gratis para nada hoy. ¿Quieres algo gratis? El popó de paloma, ahorita lo vamos a feriar, ¿ok? Tengo un mordisco por persona, ¿ok? Entonces dice, no me digas, aun si el Señor abriera las compuertas del cielo, no podrá suceder tal cosa. Él no había hecho nada para merecer la promesa de salvación. No había hecho nada para merecer. Lo único que tenía era que creer. Dice el profeta, pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo, porque no creíste. No hiciste nada para merecer la promesa, pero por no haberla creído, te quedaste sin ella. Verás con tus propios ojos que Dios no es mentiroso, pero no podrás disfrutar de su generosidad, su gracia y su misericordia, porque no creíste. ¿Alguna vez te ha pasado que Dios te habla sus planes y los ves imposibles y escoges el camino de la incredulidad? Porque el ayudante no le creyó. Y hay personas que se estancan en una temporada
porque dejaron de creer que Dios podría cambiar su situación. No conviertas lo que estás viviendo de manera temporal en un destino a causa de tu incredulidad. Porque caminas hacia lo que le crees a Dios y te estancas en lo que no le creíste. Y luego te lo repito, caminas hacia lo que le crees a Dios y te estancas en lo que no le creíste. Hay muchos que están estancados en una mala situación, no porque Dios no tiene algo bueno para ellos, sino porque ellos, por la incredulidad, están estancados. Hicieron casa en una temporada porque no tuvieron la fe para caminar hacia el plan que Dios tiene para ellos. Si lo que tú estás viviendo no es bueno, no son los planes de Dios para ti. Y quiero volvértelo a repetir. Si lo que tú estás viviendo no es bueno, es porque no estás viviendo los planes de Dios para ti. Ay, pastor, será muy bonito, pero ¿tiene algún versículo para que de esa manera yo lo pueda creer? Sí. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Cómo así? ¿Dios tiene planes para mí? Sí, sí tiene planes para ti. Pero Señor, ¿cómo hago para saber cuáles son esos planes? Afirmó el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Si estás viviendo calamidad, no estás viviendo los planes de Dios. Porque Él dice, de esta manera sabrán cuáles son mis planes. Son de bienestar. ¿De qué no son? De calamidad. Un momentico, estoy viviendo una calamidad. Sí, entonces no son los planes de Dios. A fin de darles un futuro y una esperanza. Quiere decir que tu temporada podrá ser oscura, pero no tu fin. A menos de que no le creas a Dios y te estanques en la incredulidad. Ahora te lo voy a explicar. Camino a los planes de bienestar, puedes pasar por valles de calamidad. No son destinos, simplemente son caminos. Camino a los montes que Dios te quiere llevar, tendrás que pasar por valles. ¿Qué son los valles? Es la parte más baja de las montañas, donde se encuentran así, que son bastante oscuros porque nada más les da el sol a cierta hora. Es donde hay más depredadores. Entonces, cuando una oveja pasaba por ahí era cuando más riesgo tenía, pero entonces era donde sentía más la vara y el cayado de su pastor protegiéndola y diciéndola, antes me comen a mí que a ti. En los tiempos oscuros es donde tú más vas a experimentar que Dios te ama, está contigo, que no te suelta, que Satanás tendría que devorarlo a él antes de tocarte a ti. Pastor, pero es que estoy viviendo un tiempo oscuro. Tiempo, temporada. Vas a experimentar a Dios, su cuidado, su fidelidad, su vara, su cayado. Pero tranquilo, estás de paso, vas para un monte. Estás de paso, vas para un monte. ¿Lo entiendes? Aunque Dios no te metió en problemas, sí tiene un plan para sacarte. Pero sus planes son tan grandes que son de tropiezo para los incrédulos. O sea, mírate el plan. Dios hubiera podido decir, no, te aseguro que mañana va a haber a la venta más cabezas de burro y van a bajar el precio. El incrédulo hubiera dicho, oiga, no, yo creo que sí. Pero Dios coge y dice, va a haber abundancia de comida y eso se va a vender por nada. Requería tanta fe creer en sus planes que fueron de tropiezo para el incrédulo. Dios no te está pidiendo que merezcas sus planes, pero sí que los creas. Juan capítulo 11 versículo 40 dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. Mira que no dice, no te dije que si mereces, te portas bien, eres ejemplar, verás la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Dios te pide? Creer. La gloria de Dios exige fe, no perfección. No esperes ver la gloria de Dios si no le estás creyendo a Dios lo grande que Él ha anunciado. Y continúa la prédica. Si ya te he hablado de Dios, continúa fresco, va a hablarte más. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3 dice, ese día 4 hombres que tenían una enfermedad en la piel, otras versiones nos dicen que lo que estaban sufriendo era lepra, eran personas que en ese tiempo eran apartados de la sociedad, se les ponía una campana alrededor del cuello para que cuando ellos caminaran fuera sonando como clink, 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 impuro, impuro, leproso y todo el mundo se pudiera quitar. Eran personas que eran sacados de sus casas, de sus familias y les tocaba vivir apartados. Entonces se generaban comunidades de leprosos porque todos eran rechazados. Entonces estos dice que estaban a la entrada de la ciudad, dice se hallaban a la entrada de la ciudad.
Dice, ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se preguntaron unos a otros. No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. En otras palabras, nosotros los leprosos no estamos en peor condición que ellos. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los arameos para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Si nos matan, de todos modos, moriremos. En otras palabras, si le creemos a Dios, tenemos todo por ganar y nada por perder. Ay, cuando tú entiendes eso, no te imaginas lo mucho que vas a conquistar. Que creyéndole a Dios tienes todo por ganar y nada por perder. Pero hay algunos que se aferran tanto a una vida que no les ha servido, que se pierden de todo lo que Dios les está ofreciendo. Dice, al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento arameo, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los arameos, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros, seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuando los hombres con la piel enferma, o sea, cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña después de comer y beber. Se llevaron de allí plata, oro y ropa y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también allí tomaron varios objetos y los escondieron. Disfrutaron de la abundancia. Lo que nos lleva al punto número 3. Debes no apegarte a tu vida para recibir la que Dios tiene para ti. Debes no apegarte a la vida sin Dios para poder recibir la vida que Dios tiene para ti. Mira, es increíble como el pueblo de Israel estaba teniendo una vida miserable, llena de sufrimiento, insensatez y camino a la destrucción. Que a nosotros nos asusta, pero estamos viviendo tiempos de la misma insensatez, donde también se están sacrificando a los hijos, de pronto no para comérselos, pero sí para que se los coma el diablo. Porque cuando nosotros vemos toda la agenda que está teniendo Disney, las películas y toda la confusión que están trayendo a nuestros hijos, déjame decirte que los padres que están permitiendo que sus hijos vivan esto, se los están entregando para que el diablo los devore. Estamos viviendo tiempos de tanta insensatez que ya la lógica ya no funciona. Ya no funciona. Cuando yo siempre he buscado que mis hijos, quienes están en un colegio cristiano, todavía no conozcan muchas cosas del mundo porque creo que tienen que tener la madurez para conocerlas. Pero llegan del colegio diciendo, papá, hoy escuché algo en el colegio, quiero saber cómo es. Y me llega Natán hace 2 meses y me dice, papá, escuché en el colegio algo que existe el gay, que es cuando 2 hombres se casan o 2 mujeres se casan. Pero papá, eso tiene que estar mal. Papá, si toda la humanidad viviera eso, se acabara la humanidad, porque se necesita para que haya familia un hombre y una mujer, ¿o no, papá? Yo ni siquiera le tuve que decir nada, pero de acuerdo a lo que este mundo me está diciendo hoy en día, yo debería haberle dicho a él, no, la lógica con la que naciste no funciona. Este mundo se está haciendo más absurdo que la lógica de un niño. Y el pueblo de Israel venía viviendo una vida miserable, llena de sufrimiento, de insensatez, camino a la destrucción, pero se aferraron a una vida y se negaban a salir de esa vida. Ahí estaban sus familias, ahí estaban sus hijos, ahí estaba su descendencia y se aferraban a salir de esa vida. Pero los leprosos entendían que ellos tenían todo por ganar y nada por perder. Y fueron los únicos que no se aferraron a una vida absurda. Es increíble que el hombre sin Dios, que vive vacío y miseria, porque todos nacemos con un vacío en el corazón del tamaño de Dios. Eso no es algo que a ti te tienen que enseñar, es algo con lo que nacemos. El otro día escuchamos la historia de un bebé que fue rescatado de una familia donde no le dieron de comer y el niño tenía malformaciones, tenía un montón de problemas
Y cuando fueron a mirar, su estómago estaba lleno de objetos como cosas de plástico, lápices y todo, porque lo ponían en un cajón, no le daban alimento y el bebé se alimentaba de todo. Y uno dice, ¿por qué? Te lo voy a explicar. A un bebé no se le inculca, no se les enseña a que te tiene que dar hambre para comer. Eso ya nacen con eso. Es una necesidad desde que nacen. Ellos nacen con la necesidad de comer. Pero como a este niño no le daban el alimento correcto, pues entonces él buscaba un alimento incorrecto que en lugar de fortalecer su cuerpo lo estaba matando. De esa misma manera, el ser humano no se nos enseña a que tenemos que adorar a Dios, que tenemos que tener un Dios, que tenemos que tener relación con Él. Es una necesidad. Me preguntaban ayer en Sanidad Anterior acerca de los indígenas que adoraban la naturaleza, el sol, la luna. Yo les decía muy sencillo, en todas las culturas a lo largo del tiempo siempre ha habido deidades, dioses que adoran, porque el ser humano fue creado para adorar a Dios. Y como solamente podemos llegar al verdadero Dios a través de Jesucristo, no hay otro camino, no hay otro camino. No son buenas obras, no es ayudar a las abuelitas a cruzar las calles, nada de eso sirve. Tiene que ser Jesucristo. Entonces la gente, la necesidad de Dios la está llenando de una manera incorrecta, con lápices y objetos de plástico, con objetos de piedra, con objetos, diferentes cosas. Y en lugar de recibir o producir la vida que produce el tener una relación con Jesucristo, están produciendo y están pariendo muerte. Porque todo el mundo adora a un Dios. Algunos puede ser el Dios dinero, otro puede ser el Dios yo mismo, otro puede ser el Dios Instagram, otros puede ser el Dios sus hijos, porque sus hijos son su deidad. Pero todo el mundo adora a un Dios porque todos nacemos con la necesidad de Dios. Pero cuando tú calmas esa necesidad con alguien diferente al Dios del cielo, al Dios verdadero, a través de que solamente podemos llegar a través de Jesucristo, en lugar de producir vida, vas a producir muerte. Así que el mundo entero vive ese vacío y vive los efectos de llenar ese vacío de las maneras incorrectas. Y a pesar de tener esa vida miserable, siguen rechazando al Dios verdadero para aferrarse a una vida absurda, a las prácticas que destruyen. Cuando me convierto yo al Señor, mis amigos empiezan a ver un cambio, me empiezan a ver más tranquilo, lleno de paz, enamorado de Dios. Y cuando yo les comparto de Jesús, ellos empiezan a decirme, lo que pasa es que ustedes los cristianos no pueden tomar trago, no pueden fornicar, no pueden meter drogas, no. O sea, por lo que supuestamente les tocaba dejar, decidían vivir en todo lo que querían dejar. Porque antes de ser cristiano, yo quería dejar el alcohol, yo quería dejar las drogas, yo quería dejar la pornografía, yo quería dejar la masturbación, yo quería dejar todas estas cosas que me hacían sentir mal, me hacían daño a mí, a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, a mi papá, a todos. Yo quería dejarlas, no podía. Pero estos se aferraban, mis amigos con la explicada, se aferraron a una vida miserable por no dejar prácticas que los hacían miserables. ¿Absurdo o no? Que de hecho, déjame decirte que es una mentira decir que los cristianos no podemos beber, fumar, meter drogas o fornicar. Claro que podemos. ¿O tú crees que yo cojo una botella de alcohol, me la voy a tomar y la boca se me va para el otro lado? Podemos, porque el cristianismo no es cuestión de no poder, es cuestión de poder. Podemos no hacerlo, que es diferente. Podemos no beber, podemos no fumar, podemos no meter drogas, podemos no fornicar, podemos ser fieles en el matrimonio, podemos, porque el cristianismo no es esclavitud, es libertad, la libertad de elegir lo que es mejor para mi vida. Pero este mundo se aferra a una esclavitud, a la esclavitud del pecado, de la destrucción, y se niegan a ir a la libertad con Dios no, es que me toca dejar la esclavitud. Sí, puedes dejar de ser esclavo. Tienes todo por ganar, no tienes nada que perder. Jesús le dice a la mujer samaritana, que era una mujer que parecía que quería acabar con todo el pueblo porque se había casado casi con todos. Y le dice, ¿sabes qué? Todo el que bebe las aguas del pecado y del mundo seguirá con sed. Pero todo el que bebe de mí no tendrá sed jamás, porque de él brotarán fuentes de agua de vida eterna. Dios no puede darte lo que tiene para ti si no suelta lo que Él está pidiendo de ti. No esperes
lo nuevo de Dios y te aferras a lo viejo, sin Dios. Mateo 16, 25 dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. No esperes recibir la vida que Dios tiene para ti si tú sigues aferrado a una vida de la cual Dios te quiere rescatar. Y continúa la historia. Segunda de Reyes 7:9 dice, entonces dijeron unos a otros, los leprosos, después de comer, después de guardar riqueza, dicen, esto no está bien. ¿Pero qué no estaba bien? ¿No estaba bien llegar allá al campamento y comer de sus alimentos? Claro que estaba bien, Dios se los tenía ahí para ellos. ¿No estaba bien tomar mudas de ropa y guardarlas? Claro que sí, Dios se las estaba dando. ¿Qué era lo que no estaba bien? Y dice, hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Eso sí está mal. Está mal que tú tengas una buena noticia que pueda cambiar la vida de alguien y tú te la calles. Eso sí es ser miserable. Eso sí nos hace a nosotros culpables. Tener una buena noticia que va a cambiar la realidad de alguien que vive en miseria y quedárnosla callado. No importa la razón por la cual tú te estés callando las buenas noticias. Dice, hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. ¿Por qué van a resultar culpables? Porque en esa noche, quién sabe cuántos niños iban a cocinar. ¿Quién sabe cuántas personas iban a morir de hambre? Cada segundo que ellos esperaban sin dar las buenas noticias, ellos se hacían cómplices de las muertes que ocurrían. Lo que nos lleva al cuarto y último punto. Ahora debes compartirlo. Ahora debes compartir de Jesús. Ahora debes compartir las buenas noticias. Los leprosos entendían que no era concebible disfrutar de la gloria de Dios mientras que dejaban a otros en tinieblas. Así que ellos corrieron a las buenas noticias. Nos dice que en ese momento salieron corriendo, llegaron a la entrada de la ciudad y ahí estaban los centinelas a la puerta. Les dijeron, hey, miren, fuimos al campamento del enemigo y no estaban, hay comida, hay ropa, hay dinero, vengan. Ahora, los centinelas al principio actuaron con incredulidad. De hecho, cuando fueron a contarle al rey, el rey dijo, no, yo ya sé lo que pasa. Lo que pasa es que deben estar escondidos para que cuando salgamos nos maten. Porque siempre que compartimos las buenas noticias al principio nos hablan con incredulidad, ¿o no? No es que usted me quiere llevar a la iglesia porque usted le dan comisión por la gente que va. No, ustedes me ven las barbaridades que yo he escuchado. Las barbaridades. La otra vez entré a un grupo de Facebook de la ciudad de Hollywood y una persona decía, ¿alguien conoce una iglesia cristiana en Hollywood que no sea Full Life? Y entonces alguien preguntaba ahí, no conozco, pero ¿qué pasa con Full Life? Mira lo que decía la persona. Es que allá solamente dejan ir a los influencers. O sea, es bueno porque te llamaron influencer. Dígale al de al lado, ay, 26 seguidores, pero ahí vamos, ¿sí o no? Empiezan a hacer lives entre ustedes, o sea, influencers. Dice, tú tienes que ser bonito para ir. O sea, ese día no estaba, según parece, ¿no? Pero continúa. Y para ser líder de la iglesia, te toca dar el 30% de tus ingresos. Qué tumbada la que nos metieron todos ustedes, ¿no? Y esto es lo que la persona ponía. Pastor, ¿a usted le preocupa a esa persona? No lo que esa persona está haciendo, lo que esa persona va a vivir. Porque la Biblia también nos dice que en esta vida tendremos tropiezos, pero hay del que los ocasione. Dice, más le valdría que le amarraran una cuerda de molino al cuello y ser arrojado al fondo del mar. Si Jesús está llamando a alguien y por ti esa persona deja de venir a Jesús, hay de ti. Hay de ti. Entonces a mí me preocupa lo que esta persona o otras personas que sacan videos están diciendo. Me preocupa por ellos. Porque cada persona que se vaya de esta iglesia a causa de una mentira de esas, o deje de venir a esta iglesia, que Dios transforme su vida, cambie su familia, alcance a sus hijos, rompa sus maldiciones,
le dé vida en abundancia, tenga vida eterna, y que todo eso se lo pierda a causa de esa mentira. Pobre esa persona. Bueno, tú ni le prestas atención, ni me cuentes ni le cuentes al liderazgo que esas personas están diciendo eso, porque sabes que yo he decidido que yo estoy con los que están acá, no con los que están allá, con los que estamos construyendo, no con los que quieren destruir. Mi mente, mi lealtad está con los que quieren edificar el reino de Dios en la tierra, no con los que lo quieren destruir. El tuyo también, no te distraigas, seamos leales con Dios, trabajemos junto con Dios, no nos dejemos distraer por el diablo que está usando personas como instrumentos para distraernos. Y entonces el rey empezó a decir: eso es, que es una trampa. Todos los que vayan, pero ya sé, seamos valientes y mandemos 5 hombres, que no sean ni yo ni nadie de mi familia, para que vayan y exploren. Si les matan, pues no les irá peor que nosotros. Pero si es cierto, entonces mandaron allá a los exploradores, ¿no? Imagino esos 5 saliendo como... Pero cuando llegaron se dieron cuenta que las buenas noticias eran reales, difíciles de creer, pero verdad. Porque así son los planes de Dios, son tan grandes que son difíciles de creer, pero son verdad. Y todo aquel que se aventure a ir, a buscarlo, a creerle, a no aferrarse a la vida sin sentido, podrá disfrutar de las grandes cosas de Dios. Entonces nos dice que cuando estos hombres digan: es cierto, hay comida en abundancia, todo lo que dijo el profeta se ha cumplido. Entonces salió el ayudante del rey, lo aplastó la gente corriendo por alimento, y aunque vio con sus ojos, no pudo comer porque murió en el instante. Ay, pobre de aquellos que cuando Dios dijo lo grande no le creyeron, porque verán que Dios no mintió, pero no disfrutarán de su gracia, de su favor, de su misericordia, de su abundancia, de su amor, por llamarlo mentiroso. Ahora, de la misma manera en que no es justificable que estos leprosos se hubieran quedado callados, tampoco es justificable que tú y yo nos callemos la salvación de Jesús. Porque hemos visto cómo llegamos con una vida miserable y cómo Dios nos ha transformado. Cómo Dios te ha dado abundancia en todas las áreas de tu vida. Cómo tú llegaste con un matrimonio acabado y ahora ves un matrimonio saludable que cada día va a ser mejor. Cómo tus hijos han sido transformados. Cómo tú has cambiado. Cómo has sido libre del pecado, de las adicciones. Cómo Dios te ha dado una vida que vale. Cómo ahora tienes paz en tu corazón. Cómo ahora puedes dormir tranquilo. Cómo Dios te sanó de esa enfermedad que no tenía cura. Tú has podido disfrutar todo eso y te quedas callado. Escuchaba la historia de un ateo que cuando se enteró de lo que nosotros los cristianos creemos, se indignó. Él se indignó cuando escuchó que nosotros los cristianos creemos que todo aquel que no reciba a Jesús como su Señor, que no confiese que Jesús es su Señor, se muere y se va para el infierno. Y él se indignó no por esa creencia, sino dijo: ¿cómo es que ustedes creen que alguien que no le entrega su vida a Jesucristo se muere y se va al infierno, y ustedes no están compartiendo el evangelio? Si ustedes crean eso, entonces compártanlo. Y él decía: no tiene sentido que hay algunos cristianos que no están compartiendo esta verdad por pena, por no incomodar a otros, por no ser imprudentes. Cuando usted cree que una persona que no recibe a Jesús se muere y se va para el infierno, no tiene sentido. No es tan absurdo como si usted está en la calle y de pronto ve que alguien va a ser atropellado por un bus y usted llega y dice: ay no, qué pena, no quiero ser imprudente, ¿qué pasa si me mira feo? Y usted no le dice: hey, cuidado que viene un bus y te va a llevar la vida. Y este ateo decía: alguien que hace eso se hace cómplice de la muerte de los demás. Este no solamente es el año en que veremos la gloria de Dios, este es el año en que nosotros compartiremos la gloria de Dios con otros. Yo quiero que cierres tus ojos en este momento y que repitas esta oración. Dice: Señor Jesús, muéstrame quiénes son esas personas que tú quieres que yo invite a la iglesia. Muéstrame en las vidas de quienes estás trabajando para que ellos acepten venir.
En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, las personas que Dios te trajo a la mente, escribe sus nombres. Saca el celular si quieres, ya escríbelo. Durante la próxima semana, ora por ellos. Invítalos a la iglesia, porque no lo vas a hacer solo. El Espíritu Santo de Dios va a operar en sus vidas para que cuando tú los invites, ellos respondan. No nos hagamos cómplices de las muertes de otros, porque somos cristianos que vemos la gloria de Dios, comemos de su abundancia, nos vestimos de su riqueza, pero no la compartimos porque somos unos egoístas, porque somos unos temerosos, porque somos unos cobardes. Este año es el año que veremos su gloria, disfrutaremos su salvación y la compartiremos con otros, y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.